Continúa tú. Lee la palabra de Dios. La historia de Acán, el hombre que padeció por falta de honradez. No, que pareció, no lee bien, por favor. Que pereció Muy bien. por falta de honradez. Basado en Josué, capítulo 7, del 1 al 19 al 25. Sí, muy bien. Dice así: Dios había dado la orden de destruir todo lo consagrado a los falsos dioses de aquella nación. Pero un hombre desobedeció y escondió bajo su carpa algunas cosas prohibidas. Muy bien. El Señor tu Dios destruirá ante ti a las naciones que vas a ocupar y expulsar. Esa instrucción fue la que dio el Señor antes de entrar a la tierra prometida, ¿cierto? El Señor Dios destruirá ante ti a las naciones que vas a ocupar y a expulsar. O sea, iban a ocupar naciones, iban a expulsarlas y todo tenía que ser destruido, ¿cierto? Eso fue una orden, ¿cierto? Continúa, Tomás. Cuando las hayas expulsado y vivas en su tierra, después de que ellos hayan sido destruidos ante ti, sé cuidadoso y no te dejes llevar por la tendencia a imitarlos. Muy bien, entonces vamos a mirar esta porción. Después de que hayan sido destruidos, sé cuidadoso y no te dejes llevar por la tendencia a imitarlos. ¿Cuántas veces nos ha dicho eso el Señor? No podemos imitar los comportamientos de las personas Que hacen el mal. que hacen las cosas incorrectas, que están en desobediencia. Hacer ¿cierto? combatir el mal con el bien. Eso fue lo que nos enseñó. ¿Eso dónde lo aprendimos? En la Biblia. ¿En qué parte? En la Ese fue el mensaje de Daniel, ¿cierto? Que ese fue el que dijiste tú, Daniel, Romanos 11, que hay que combatir el mal con el bien, ¿cierto? Pero entonces acuérdense que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Por eso el Señor nos prohíbe imitar los comportamientos de las personas que nos rodean para evitar caer en el pecado y alejarnos de él. ¿Qué fue lo que le pasó a Acán? Continúa, Tomás. Pero los israelitas no obedecieron la orden con respecto a lo que estaba consagrado a la destrucción. Entonces, ¿ahí qué hicieron? Desobedecieron, ¿cierto? Un hombre de la tribu de Judá llamado Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sara, tomó algunas cosas de lo que estaba consagrado a la destrucción ¿Por qué creen que tomó esas cosas? A ver, piensen a ver. para tener riquezas. Sí, por ambición, ¿cierto? Se dejó cautivar por esas cosas. Él prefirió dejarse cautivar por el pecado que seguir las instrucciones de la obediencia, ¿cierto? Pues como si vemos, miren, por ejemplo, yo ayer cuando estaba organizando la prédica y recordaba cuando yo estaba chiquita y estábamos en el colegio, que yo pasaba y por ejemplo uno encontraba una pulsera tirada en el piso, ¿cierto? ¿Y ustedes qué creen que yo hacía con la pulsera? Me quedaba con ella. Una vez me quedé con ella, porque a mí nunca me habían enseñado que eso era robar. O sea, yo llegaba y en vez de haberse la llevaba a la profesora y decir, mire, esta pulsera yo me la encontré, esto hay que entregarse, yo se lo voy a dar a las directivas por si la niña dice que se le perdió, pues se entrega. Cuando nosotros vivimos en Estados Unidos, eso fue lo que más me impresionó a mí en Estados Unidos, y ustedes le pueden preguntar a la abuela. Imagínense que una vez estábamos en un centro comercial y en una silla había una bolsa con unas camisetas de American Eagle, creo que era. Mi mamá la revisó y todo. Mi mamá, ay, no, llevémonos esta bolsa, porque así fuimos educados nosotros, ¿cierto? Como ustedes dos estaban chiquitos, Daniel y Sebastián estaban chiquitos, entonces el papá se quedaba con ellos afuera mientras yo salía a hacer vueltas con la abuela y de todo, y esa blusa se quedó ahí por ahí una hora, y nadie, todo el mundo se sentaba en la silla, volvía y se paraba, volvía y se sentaba, volvía y se paraba, hasta que por ahí a la hora y media llegó la señora dueña de la bolsa. Pero la bolsa nadie la tocó, nadie la miró, solo la colombiana que se acercó a la bolsa dijo, ¿por qué no la llevamos? Si ustedes en Estados Unidos dejan una cosa, ahí esa cosa permanece. A no ser que llegue la policía, nadie la agarra. A no ser que llegue la policía y averiguar qué está en la bolsa, si es alguna bomba o alguna cosa, pero nadie agarra lo que no le pertenece. Y eso pasó bien a la Sí, policía. pero miren, esa educación es la que nosotros tenemos, por eso dije, no imiten las conductas del mundo, ¿cierto? Entonces, yo veo eso y digo, por ejemplo, Tomás, cuando tú y yo fuimos, ¿te acuerdas que compramos los perfumes? Que la señora no me cobró. Entonces, ¿yo qué pensé? Es que el diablo es fuerte, porque entonces él llegó ahí mismo y me dijo, ay, ya no se dio cuenta, esa plata bórresela. ¿Te acuerdas? Pero yo, ¿qué hicimos?
Nos devolvimos porque yo sabía que la señora no se iba a dar cuenta, pero yo sabía que ¿quién me estaba mirando? Dios. Dios. Y Él está revisando las intenciones de qué? Nuestro De mi corazón. corazón. Entonces, si Él revisa, yo no quiero que nada de lo que yo haga le desagrade y me ponga en pecado. Por eso yo les digo, no se dejen seducir. Por ejemplo, de las drogas. Muchos amigos les van a ofrecer. No se dejen porque, ay, miren, esto es súper bueno, esto les va a hacer olvidar de las dificultades, van a dar un paseos por el inconsciente. No, yo no estoy interesado. ¿Por qué? Porque yo me dejo seducir por eso, me aparto del Señor y trae desgracia. Y no me trae desgracia solo a mí. ¿Se acuerdan lo que su papá les ha dicho siempre? Si ustedes se llegan a meter en eso, no solamente se hacen daño a ustedes, sino que se lo hacen ¿a quién? Una familia. A toda la familia, ¿cierto? Entonces ustedes se caen y la familia se ve perjudicada y vamos a ver lo que pasó acá. Continúa, Tomás. Eso hizo que el Señor se enojara mucho con los israelitas. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, di la verdad aquí ante el Señor, Dios de Israel, y confiesa lo que has hecho. Dímelo y no me ocultes nada. A ver, yo les hago una pregunta ahí. ¿Ustedes creen que Acán confesó esta verdad No, porque quería ser sincero o porque se sintió ya que lo hayan agarrado? siento que lo habían Que lo habían agarrado. Tomás, ¿qué pasó con tus galletas? Lo habían Me siento agarrado. agarrado. Y todavía se sintió agarrado y me lo siguió sosteniendo, que las había comprado y que las había sacado de abajo de la mesa. Buen ladrón. No, fatal, Tomás, tú aprendiste una lección de eso, ¿cierto, Tomás? Entonces, mira que, y entonces, no solamente robo, sino que el robo me conlleva a qué? A seguir robando. A mentir. Muy bien, Daniel. Cuando yo robo, para sostenerlo, tengo que mentir. Entonces, acá, él no confesó aquí, porque quería, Sebastián, siéntate bien. Acá no quería, no fue porque se sintiera culpable o porque se sintiera arrepentido, porque quisiera recobrar la gracia de Dios, sino que confesó porque se sintió agarrado. Listo, continúa. Entonces Acán le contestó a Josué: Es verdad, he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto fue lo que hice. Entre las cosas que capturamos vi un bello manto de Babilonia. Si ven, miren cómo se cubre el pecado. Ahí no dice el manto desgarrado, el manto roto, el manto destruido. Era un manto hermoso. Y asimismo se cubre todo el pecado que quiere hacernos caer. Solo nos van a hablar de las benevolencias, de todo lo bueno que nos va a producir, de los beneficios, pero nunca nos habla de las malas consecuencias. Entonces mire el pecado cómo se camufla de fácil, ¿cierto? Con un manto muy hermoso. Continúa, Tomás. 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron mucho, así que las tomé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está debajo de todo. Así que Josué envió unos mensajeros que corrieron a la carpa, y allí estaban las cosas escondidas en la carpa, con la plata debajo de todo. Tomaron las cosas de la carpa, la llevaron a Josué y a todos los israelitas, y las presentaron ante el Señor. Luego Josué y los israelitas agarraron a Acán, descendiente de Sera, con la plata, el abrigo, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, su ganado, su burro, sus ovejas y su carpa, y todo lo que le pertenecía. Lo llevaron al valle de Acor, y Josué le dijo: ¿Por qué no trajiste la desgracia? No, es una pregunta. ¿Por qué no trajiste la desgracia? Hoy el Señor te traerá la desgracia a ti. Ah, sí, muy bien, miren. Se presentaron todos delante del Señor, o sea, junto con el pecado, con lo que habían hecho incorrecto, se presentaron ante el Señor, ¿cierto? Eso es súper importante. Cuando nosotros pequemos, porque ¿qué hace el diablo cuando uno está en pecado? Uno se avergüenza. Entonces uno dice, ay, qué pena con el Señor, entonces ya ni siquiera se atreve a ir a buscarlo. Siempre que hagamos una cosa mala, por eso yo se los digo cada noche que oramos, siempre nos tenemos que presentar al Señor pidiendo perdón por lo que no hicimos correctamente, ¿cierto? Porque el diablo aprovecha las oportunidades en que estamos en pecado todavía para alejarnos más del Señor, ¿cierto? El enemigo es muy cauteloso y utiliza muy buenas estrategias. Entonces pecamos, sentimos vergüenza, ¿qué hacemos? Nos alejamos.
O muchas veces cuando peco varias veces porque me cuesta salir, entonces uno mismo se dice, ah, no, yo para qué, yo no soy capaz, yo no voy a lograr mejorar. Entonces, ¿qué hago? Me alejo, ¿cierto? Yo nada, yo tengo que permanecer en el Señor, presentarme ante el Señor, decirle lo que no está bien. Y de esta manera el Señor, porque el Señor castiga por los pecados, ¿cierto? Pero nosotros hemos conocido un Dios que le llama a uno la atención con obediencia, pero es un Dios también que... Celoso. No, que es un Dios misericordioso, que también nos quiere perdonar, No, que él nos también quiere nos redimir. regaña, pero también nos Eso perdona. es lo mismo que nosotros los papás. O sea, nosotros les llamamos la atención cuando no están haciendo algo correcto, lo mismo hace Dios con nosotros, pero también nos perdona. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros seamos mejores, que no nos dejemos vencer por el mal, por el pecado. Nunca podemos pensar en Dios como un Dios castigador, sino que ustedes tienen que pensar en Dios como su papá y su mamá, que me llama la atención, me exhorta para que yo mejore en las cosas malas, me apoya, porque no lo deja uno solo para que él haga las cosas solo. Así como Tomás, cuando tú tienes dificultades, o sea, ustedes tienen dificultades en el colegio, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a ver cómo los apoyamos, buscamos, eso mismo hace Dios. Yo voy a buscar las estrategias para respaldarlos, para ayudarlos, para acompañarlos y que ustedes puedan lograr puedan lograr aquello que no están haciendo correctamente. Y también nos perdona, nos redime, nos perdona y busca mejores oportunidades para nosotros, ¿cierto? Continuamos, sí. La honestidad. La honestidad es un valor o cualidad de las personas que son honradas y dicen siempre la verdad. Quien es honesto es incapaz de mentir, robar o defraudar a los demás. Las personas honestas son muy apreciadas y dignas de confianza y credibilidad, ¿cierto? Entonces, mire, dice que la honestidad es una cualidad de las personas que son honradas. ¿Qué es ser honrado? Ser como humilde, ser No. agradecer. No. No creer, Incapaz de no creerte mentir por y tu- robar a por los por otros. lo que hizo. No, eso es ser orgulloso. Incapaz de mentir, No, honrada es no robar. ayudar a los otros. Yo no robo, yo soy honrado cuando no robo, cuando no tomo nada de lo que no me pertenece, ¿cierto? Y dicen, una persona honesta siempre dice la verdad, porque vuelvo les repito lo que les dije ahora, quien roba también miente. Esas dos, Uno no solo roba esas dos cositas siempre van juntas, entonces ya no solo está cayendo en un pecado, sino en varios pecados juntos, y uno no ¿cierto? solo puede ahorrar, no simplemente roba con objetos o algo así. Sí, ¿cómo piensas tú? Por ejemplo, tú estás hablando no solamente con cosas materiales. Sí, algo así. No, uno sí roba. Entonces uno se roba Sí, no, con uno no puede material. robar con el pensamiento. Eso se llama codiciar. ¿Qué codiciar? Miguel, estamos en clase. Niña, cierra. Dile a Vicky, amor, estamos en clase. Cierra, por favor. No, está caliente. Cierra, por favor. Entonces, no, Tomás, tienen que ser, porque eso se llama codiciar. Lo que tú estás diciendo que es buscar los bienes ajenos, eso es codiciar, pero eso es en la mente. Yo codicio. Pero yo para robar tienen que ser objetos físicos, pues, objetos, sí, físicos. No puede ser como tú estás hablando de pensamientos o de sentimientos, porque eso ya se denomina de otra manera, ¿cierto? Entonces, quien es honesto no miente y no roba y nunca defrauda a los demás. Por eso es que es una persona, Tomás, que es digna de confianza. ¿Qué es credibilidad, Tomás? Que yo te creo. Mírame, si yo, por ejemplo, veo que tú ves en mí, yo soy tu ejemplo, ¿cierto? Y yo te digo todos los días, Tomás, tú no puedes decir mentiras. Tomás, tú no puedes decir mentiras. Tomás, tú no puedes decir mentiras. Pero me llama Alfonso. Y yo te digo, dígale a Alfonso que yo no estoy. ¿Estoy siendo creíble? ¿Estoy siendo un testimonio para ti de que no debo decir mentiras? No, tú no podrías creer en mí, no podrías confiar en mí, porque tú estás viendo en mí que yo miento. Entonces yo ante tus ojos dejo de ser creíble, ya tú no puedes confiar en mí. Por eso yo les digo a ustedes que nunca me digan mentiras, que digan la verdad siempre para que yo no pierda la confianza en ustedes, ¿cierto?
por más que la verdad trae consecuencias, siempre digan la verdad para uno no perder la confianza, porque cuando le mienten a uno, entonces ya uno siempre va a pensar que siempre que uno pida la verdad le están diciendo mentiras, ¿cierto? Y pierde la credibilidad y la confianza. Continúa, amor. Asómbrate. Qué vergüenza. Acá no sabía que al robar, como así. Sí, Que al robar. qué vergüenza. Acá no sabía que al robar no solo se perjudicaba a él, sino que también estaba haciéndole un gran mal a todo el pueblo. Muy bien, Tomás, mira lo que dice ahí. Acán robó y él pensó, pues bueno, de pronto yo me robo solo esto y el castigo solo es para mí. Pero el castigo fue para su familia, que fue destruida, y para el pueblo entero, porque ¿cuánta gente murió? Un montón de gente, ¿cierto? Entonces, míreme, eso yo lo pensaba también ayer. Por eso hablan muchas veces de que el pecado de ciertas generaciones cubre a otras generaciones. Entonces, por eso tenemos que hacer las cosas correctas para el Señor, porque nosotros no sabemos qué estamos haciendo mal, que con ese comportamiento mal estamos castigando a otras generaciones, no solo a nuestra familia, sino a nuestra descendencia, a nuestras generaciones. La estamos cubriendo del mismo pecado que nosotros. Entonces imagínense la gravedad de eso. O sea, no solamente pasa de una persona, una familia, sino que pasa a mucha más gente. Por eso, cuando ustedes van a tomar decisiones de su vida, siempre, siempre el Espíritu Santo adelante de ustedes. No se dejen cautivar por las cosas fáciles, por las cosas tan bonitas, tan agradables. Siempre piensen que decisión que ustedes tomen siempre va a tener consecuencias. Si yo tomo una decisión buena, va a traer consecuencias buenas. Si yo tomo decisiones malas, va a tener malas, consecuencias malas o castigos. Continúa, Tomás. Sabemos que igualmente, cuando no somos honestos, podemos afectar también a nuestra familia y a nuestros amigos. Es una pregunta. Sabemos que igualmente, cuando no somos honestos, podemos afectar también a nuestra familia y a nuestros amigos. Entonces, míreme, si un amigo me invita, por ejemplo, el niño que empezó a vapear en el colegio, él lo hizo para él mismo. ¿Y qué hizo con nosotros? Invitó a un montón, ¿cierto? Entonces, él quería que no solo cayera él con el pecado, sino que otros se vieran afectados por el comportamiento inadecuado que él estaba teniendo. Y ustedes, gracias a Dios, porque estaban cubiertos con su gracia, y Daniel, debido a su carácter que ya ha ido mejorando y fortaleciéndolo con la ayuda del Papito Dios, no se dejaron vencer por esa tentación que tuvieron. Y a Sebastián, que lo estaba cubriendo la gracia y los ángeles. Estamos en clase, mi princesa. Se fue a caminar. Continúa, Tomás. Continúa, Tomás. ¿Qué piensas? Finalmente Acán tuvo que reconocer su falta de honestidad. Muy bien, negro. ¿Qué piensas? Finalmente Acán tuvo que reconocer su falta de honestidad. Muy bien. ¿Crees que Acán realmente estaba arrepentido por haber robado o solamente confesó su falta porque fue descubierto? Entonces, ¿qué responde? ¿Crees que Acán estaba arrepentido por haber robado o solamente confesó su falta porque fue descubierto? Robó y él sabía que Dios lo estaba viendo. Por eso, ¿por él estaba arrepentido o fue porque o porque ya se dio cuenta que lo habían pillado? Se dio cuenta que lo habían pillado, ¿cierto? Él no estaba arrepentido. Si no, se iba a quedar con eso. Él se hubiera quedado callado. Él no estaba interesado en confesar, ¿cierto? Se hubiera quedado callado, seguía con sus cositas y que el pueblo siguiera perdiendo y matándose y que todos acabaran con él. Continúa, Tomás. ¿Qué habría pasado con todo el pueblo si él no hubiese sido descubierto? ¿Qué habría pasado con el pueblo? ¿Qué Hubiera creen habido ustedes? guerra, muerte, Muy bien. de todo lo malo. Sebastián, ¿tú qué crees? ¿Qué hubiera pasado con el pueblo? Iban a perder la presencia de Dios con ellos. Perdían la presencia de Dios, claro, porque Dios estaba como Bravo. enojado, dice la palabra. Negro, ¿y tú qué dices? No, pues que iba a haber pelea porque iban a haber muchos conflictos porque todos los guardias y todos iban a interrogar a todas las personas para saber quién lo robó. Muy bien, eso es. Y si él no lo reconocía, pues entonces todo el mundo se iba a ver perjudicado. Perfecto. Continúa, Tomás. Explica a nosotros
que la deshonestidad perjudica a mucha gente o a toda una comunidad. Muy bien, explica, cada uno me va a explicar por qué creen que si yo soy Que se queda sin deshonesto, plata, sin no, nada. si yo soy deshonesto, o sea que si yo Sí, robo, Santiago. explica, por qué si yo robo perjudico a mucha gente y quizás a toda la comunidad. Yo tengo una. Dime, una Yo respuesta. también tengo una. Porque, por ejemplo, si solo uno miente Sí. y puede que interroguen a un familiar, al que mintió, le puede decir al familiar que lo cubra y mienta Por eso, y para que no le pase nada Ah, al que mintió. Y así perfecto. se va alargando. Y así se va alargando, eso es, o sea, eso es encubrir. Y eso también da cárcel. O sea, si yo encubro, yo también puedo ir a la cárcel por encubrir. Muy bien, Daniel, perfecto. Yo, O puede que culpen a otra persona por lo que no es. Eso, muy bien, Tomás. Que sea que culpen a una persona inocente, que mi papá, que era abogado, decía que la cárcel estaba más llena de personas inocentes que de verdad personas culpables. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la deshonestidad hace que yo no acepte mi culpa y culpe a otros para que ellos asuman la responsabilidad. Perfecto, Tomás, muy bien. y yo, porque a la persona que le robo se va a ver afectada. Muy Y bien. ya toda la comunidad que nos rodea va a dudar de las otras Ah, y sí. de que hay un ladrón entre ellos. Muy bien. Entonces ya todo el mundo se va a empezar a volver desconfiado, ya nadie va a confiar uno en El el pueblo otro. va a ir con miedo. Con miedo, eso es, muy bien. Como Entonces cuando ellos era ya no. la época de Pablo Escobar. Eso, como en esa época, muy bien. Eso, como. Continúa. Eso. Mira, A ver, ¿está hablando quién? ¿Quién está hablando ahí? Gus y el angelito, ¿cierto? Bravo, Duber. Perdón, Justin el angelito. Bravo, Duber. En una ciudad de Sudamérica, un chico de 13 años llamado Duber encontró un maletín con $2.000 y buscó a su dueño y se lo devolvió. Cuando el gobernador se enteró de la actividad de Duber, De la actitud. lo visitó y le regaló una casa y además muchas otras cosas que necesitaba. Pues era un chico muy pobre. Además, Duber fue tratado como un héroe y apareció en la televisión de su país. Miren, como este ejemplo, hay un montón en internet. Yo ayer me metí a buscar porque yo había recordado que cuando yo estaba pequeñita habían hablado como de 5 millones de pesos que se había encontrado en un taxi o más. Yo no me acuerdo la cantidad. Traté de buscarlo, pero no lo encontré. Y miren la historia que encontré tan bonita. Resulta que había un señor en Cali, en Palmira. Encontré un montón, pero esta me gustó mucho. En Palmira Valle, a donde vivían los tíos, un señor era viudo, era papá y como papá y mamá de una niña de 11 años. Y entonces un día él tenía que salir muy temprano como a pedir limosna porque no tenía ni siquiera trabajo. Y cuando salió se encontró un maletín con un poco de plata en el suelo. Y entonces lo abrió cuando, pues él se encontró el maletín y vio el maletín y vio que eso estaba lleno de dinero y dudó en quedárselo o no quedárselo. Pero finalmente fue y lo entregó a la policía, se lo entregó a la policía y resulta que había una señora que era dueña de muchos establecimientos públicos nocturnos. Entonces uno de los mensajeros que recogía ese dinero por las noches, ¿cierto? Para llevarlo por la mañana, dejó ahí el dinero. Entonces la señora lo recuperó, le dio una recompensa al señor y lo puso a trabajar en el establecimiento que... Porque no tenían que pedir limosna. No, ya no, porque O ya sea, no... y le fueron dando plata por el trabajo y así Imagínense, consiguió una vida. eso es, Es si que no hubiera tenía robado, él no hubiera quedado tranquilo, no hubiera estado en paz. Miren, No hubieran tenido trabajo, no hubieran Eso. tenido miedo. siempre con miedo, pensando que asustado que lo van a coger. que lo van a agarrar y luego imagínense en donde lo agarren y lo metan a la cárcel, entonces ¿quién cuida a la hija? De 11 años, si no había mamá, él era viudo. Miren, ¿cómo será el Señor, cómo lo respalda a uno cuando uno vive en obediencia? Que se acuerdan de la compañera mía, de Marilú, la célula de Chía que no tenía trabajo, que orábamos por ella. Sí. El esposo consiguió trabajo. Y entonces ella no ha conseguido trabajo, pero ella hace como unos trabajitos y le salió un trabajito como de la nada y se lo pagaron. Y acuérdense que nosotros cada inicio de mes tenemos que pagar los diezmos, ¿cierto? Entonces ella ayer cogió y entregó los diezmos, se lo mandó a la pastora con un poquitico de plata que les quedaba porque el esposo ni siquiera está ganando el sueldo completo. ¿Qué diezmos? El 10% de lo que uno le entra
uno se lo debe dar al Señor. No porque el Señor lo necesite, no porque el Señor necesite la plata, sino porque el Señor quiere que uno reconozca que las cosas me vienen de Él, ¿cierto? Que lo que yo tengo proviene de Él. Y porque con esa... Lo que yo tengo es de Él. Por ejemplo, yo se lo entrego a la pastora Esperanza, entonces la pastora Esperanza lo destina, por ejemplo, para hermanas en Cristo del ministerio que, por ejemplo, estén mal económicamente, o para comprar estos materiales, ¿cierto? Para lo que necesita el ministerio. El Señor es un mandato que está en Malaquías. ¿Se acuerdan en el último libro de la Biblia cuando empieza el último del Testamento? En el que yo le dije que habían pasado 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Malaquías lo dice como un mandato. Y es la única parte donde el Señor dice, probadme, probadme. O sea, como pónganme en la prueba a ver si yo no los voy a bendecir. Entonces Marilu pagó ayer los diezmos y resulta que como ellos estuvieron sin trabajo tanto tiempo, ellos debían unas cuotas de la casa, como 10 cuotas. Ya háganse de cuenta que ella nos dijo, debíamos 40 millones de pesos. Y ayer pagó los diezmos. Y resulta que estaban en una no, entonces ya empezaron a pagar porque como el esposo, entonces hablaron con el banco, estaban organizando con el banco y pónganle usted que les han perdonado la deuda y solo tienen que pagar 17. De O sea, 40 de 41 se les redujo a 17 Por pagar los millones. diezmos. Porque el Señor la bendijo. Por su obediencia el Señor la ha bendecido. Miren, esa historia es hermosa. Y esa que les conté, de cuando uno hace las cosas bien para el Señor. Claro, ya lloró el esposo, todo. Porque ellos llegaron a los pies del Señor debido a esta dificultad económica. Como nosotros debido a la dificultad de Tomás. Listo, continúa Tomás. ¿Eres honesto? Cuando tienes oportunidades de tomar algo que te hace mucha falta y no lo haces porque no te pertenece. Muy bien, entonces yo soy honesto. Cuando yo tengo la oportunidad de tomar algo que me hace mucha falta, pero no lo hago porque no es mío. Eso hay que trabajarlo mucho tú, Dani. Si yo, por ejemplo, veo unos AirPods o algo que me gusta mucho, que yo no lo tengo y que lo he deseado, pero no es mío, no lo tomo porque no me pertenece. Porque si lo tomo, estoy... Haciendo cosas malas. ¿Qué No estoy seas haciendo? honesto. ¿Qué, No estoy siendo honesto. no estoy siendo honesto y estoy ¿qué? Robando. Robando. Muy bien. Continúa, Bueno. Tomás. Cuando te comportas correctamente, aunque nadie te esté viendo. Muy bien, cuando yo me comporto, lo que me pasó a mí, que tú estabas ahí presente, nadie me estaba viendo, nadie se estaba dando cuenta, eso miren, cómo será el diablo que a uno hasta le da sensación de felicidad, como, "Ay, no me cobraron, ¿qué es esta felicidad? Me voy a ganar esta platica, no me la gasté", a uno hasta felicidad le da. Entonces, ¿qué hice yo? El Señor me está viendo, yo voy y devuelvo lo que me pertenece porque no quiero que el Señor me lo quite después de otra manera. Contesta Tomás, continúa Tomás. Cuando piensas en que a ti tampoco te gustaría que alguien se apropiara de tus cosas. Muy bien, entonces ahí es cuando el papá les dice que me pongo en los zapatos de los otros, que mi derecho, eso es, que mi derecho termina donde inicia el del otro, ¿cierto? Entonces, si a mí no me gusta que me lo hagan, entonces yo tampoco lo hago. A mí no me gusta que me roben, yo no robo, ¿cierto? Es un ejemplo muy fácil. Y aquí nos van a hablar de los enemigos de la honestidad. Dale, Tomás. Comprende la palabra de Dios. Enemigos de la honestidad. Primero, la injusticia. Cuando se violan las leyes o los derechos de los demás para favorecer intereses particulares y no los de la comunidad. También cuando no se reconoce el trabajo de los demás. Muy bien. Entonces, cuando se violan las leyes de los demás por solamente favorecer intereses particulares, eso es ser injusto. Por ejemplo, hay mucha gente en este momento en la cárcel, por ejemplo, un alcalde de Bogotá está en la cárcel porque a él le dieron unos dineros para invertir, para mejorar obras en la ciudad. ¿Y qué hizo? Las obras no se hicieron y la platica al bolsillo de él. Está en la cárcel. Y está en la cárcel. Por muchos años. Por un montón de años, imagínate. Por corrupción, por ser injusto, porque en vez de destinar para el bien común, por ejemplo, como hicieron el pueblo que para... Tenía familia, hermano. Sí, claro, esposa, hijos, para crear el arca, todo el pueblo fue y dio lo mejor que tenía. Esta gente no, esta gente más bien agarra para sí y se olvida que los otros están. Eso lo aprendí hoy con Paola esta mañana. Mírenme, muchas veces nosotros tenemos que renunciar a muchos deseos que tenemos, porque yo pensaba, en este momento toda la gente que está aguantando hambre, y nosotros, por ejemplo, con la cantidad de mercado que compramos acá. Entonces muchas veces decir, hoy no me compro este helado, estos 15 días no como helado, pero este helado se lo regalo a otros que lo pueden disfrutar un montón, ¿cierto?
Entonces es no siempre yo estar buscando satisfacer mis necesidades, sino también pensar en el que no lo tiene y compartir con el que no la tiene. Dale, Tomás. La avaricia. Cuando se busca el enriquecimiento rápido mediante el robo o actividades ilegales. Muy bien, eso fue lo que hizo Pablo Escobar, Tomás, lo que tú decías ahora. Me quiero enriquecer rápidamente, eso hizo toda la mafia. Entonces, ¿qué empezó a hacer? A vender drogas, a vender drogas, a vender drogas, en contra siendo ilegales, perjudicando a un montón de gente y ganándose un montón de plata que finalmente ni pudieron disfrutar. Continúa, Tomás. Quien así actúa no ama el trabajo honesto y cae muchas veces en actividades Delictivas, ¿sí ves? Muy bien. ¿Cómo terminó Pablo Escobar? Bueno, tercera, la mentira. Mentir no es solamente faltar a la verdad con las palabras. Se puede llevar una vida de mentira oculta cuando se roba, se compran productos ilegales o cuando no se devuelven las cosas que nos prestan. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros comprábamos ese montón de libros chiviados? Sí. ¿Cuáles? Y Cuando se películas, tenían que en las estudiar arepas. películas, ¿se acuerdan? Eso no lo volvimos a hacer. ¿Por qué? Pirata. Porque nos dimos cuenta que las cosas piratas estamos robándole a los derechos al autor, que le tienen que pagar por hacer su trabajo, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es incorrecto a los ojos de Dios. ¿Listo, Tomás? Listo. Creciendo en familia. Contestemos juntos. Pensemos en la lectura bíblica y recordemos la actitud de Acán. ¿Qué habría hecho él si fuese una persona honesta? A ver, ¿qué cree cada uno que hubiera hecho acá si fuera No una hubiera persona? dejado No ahí hubiera, donde estaba. no hubiera cogido nada. Entonces Daniel no hubiera cogido nada. Sebastián, ¿qué hubiera hecho? Yo hubiera dejado donde estaba. Listo. Y Tomás, Yo no lo hubiera cogido. piensen bien. Piensen bien. Ustedes lo hubieran Ah, agarrado. no, yo antes hubiera cogido la manta para ver qué había ahí. Sí. ¿Sí o qué? Después pensaría en llevármelo. Sí. Después me acordaría de lo que Dios dijo, dudaría un poco y lo dejaría. Yo lo llevaría Pues a las lo volvería a autoridades. tapar con la El mano. negro lo llevaría a las autoridades. Muy bien. Y tú, Tomás, piensa bien. Es una cosa que les gusta mucho, que los atrae un montón. Quizás tendrías las ganas de tomarlo, de agarrarlo. Sí. Pues que todo el mundo. Eso es, Daniel. Casi a todos nos pasa. Casi todos nos dejamos seducir. Menos Casi a los todos. santos. Pero entonces ahí es donde tenemos que escuchar la voz que nos habla, ¿dónde? En el corazón. Al corazón, muy bien. La voz que nos habla al corazón, no a la cabeza, porque en la cabeza, ¿quién está hablando a la cabeza? El El diablo, agárrela, que eso está muy bueno. Eso es lo mejor, usted no lo tiene. Eso todo es lo mejor, eso es ¿cierto? lo mejor. Y la voz del corazón, pasito por allá, está el Espíritu Santo diciendo, no la agarres, no la agarres, no la agarres, no la agarres. Como cuando me dice que no le alegue al papá, no le alegue, no le alegue. Pero ¿quién me dice en la cabeza? Pelee. Pelee, pelee, pelee. Ahí es donde cae uno, ¿cierto? Listo, muy bien. Continuemos con la siguiente pregunta. Tomás. Segundo, recordemos que la deshonestidad no solamente es robar. ¿De qué otras maneras podemos ser deshonestos sin darnos cuenta? Muy bien. Cada uno puede mencionar todas las actitudes que creemos Son contrarias. son contrarias a la honestidad. Muy Con bien. acciones. Uno puede mentir con acciones. Mentir, muy bien. Decir Entonces, que uno no se comió tal cosa. muy bien. Entonces yo puedo mentir. Que fue el otro. Muy bien, decir, culpar al otro, yo miento, yo no solamente soy deshonesto Cuando robando, yo me lo robaba, yo decía, no, yo no fui. yo no fui, eso es, y sostenía, no, yo no fui la que me lo robé, nada. ¿cierto? Cuando algo está mal puesto, por ejemplo, no, yo no dejé eso mal puesto, yo estoy siendo deshonesto, porque yo sí fui, ¿cierto? Entonces, mírenme, eso lo hacemos con mucha frecuencia, y lo podemos hacer yo creo que hasta diariamente, que no aceptamos lo que no estamos haciendo correcto, nuestros errores, y entonces estamos siendo deshonestos con nosotros mismos, con nosotros y por ende con Dios, porque el que nos está viendo es Dios, ¿cierto? Son pequeñas cositas que nos llevan a pecados más grandes, ¿cierto? Son zorrillas. Y por último, Listo. seamos sinceros. ¿Por qué Dios bendice a quien habla la verdad? Muy bien. ¿Qué hace Dios cuando decimos la verdad? Nos bendice. Nos bendice. Ojo con esa palabra ahí. Dios nos bendice cuando decimos la verdad. Muy bien, Tomás. ¿Qué actitudes deshonestas? ¿Qué actitudes deshonestas hay en nosotros que están afectando a nuestra familia y en que nos ¿Y en qué? y en que nos Tomás, es una pregunta. ¿Qué actitudes deshonestas hay entre nosotros que están afectando a nuestra familia y en que nos
No ¿Y entiendo. en qué nos comprometeríamos hoy para cambiar esa situación? A ver, vamos a reflexionar. ¿Qué actitudes deshonestas hay en nosotros que están afectando a nuestra familia? Las peleas, Pero nosotros no vimos pero nos está afectando. Sí, vivimos peleando. Sí. Pero eso no es ser Pues no peleando, deshonesto. pero sí peleamos entre Pero eso no personas. es ser deshonesto. Pero ustedes, Pero ustedes se son muy afecta. amigos y abrazan. Dice se que aquí quieren. pelean no es la honestamente verdad. nosotros en la familia. Nosotros vivimos Deshonestas. peleando. Pero se afecta. ¿Qué actitudes deshonestas hay en nosotros que están afectando nuestra familia? Actitudes de deshonestidad. Echarle la culpa a Cuando, otro cuando por- Daniel Ah, y eso Tomás, echarle la culpa cuando al otro. Daniel y Tomás juegan más de lo debido de su tiempo. Ah, es eso es cuando No, juegan eso más hace tiempo. poco como suenan más. Sí, eso no, sí está no, bueno. no solamente cuando Sebastián te está haciendo deshonesto porque a ti no te estamos controlando con el juego, pero hoy es pegado el celular. Y a nosotros Tienes sí toda nos la razón. controlan. Oh, permiso. Y nosotros Sí. sí nos controlan y solo Entonces, una eso es hora. deshonestidad. Porque yo estudio mucho ese tiempo. Entonces, ¿en qué nos comprometeríamos para cambiar esa situación? Ustedes han estado muy juiciosos esta semana respetando sus tiempos. Yo los felicito esta semana porque han estado respetando Ya sus los tiempos. cargos horas por eso. No, señor, no, señor. Han estado muy respetuosos. ¿Qué más actitudes hay de deshonestidad? Cuando no aceptamos que hicimos algo malo y culpamos al otro. Como decirle Como que... cuando Daniel supuestamente se lavó las manos y papá fue a mirar y lavamanos y estaba todo. Sí, o el seco. desodorante. Ya te echaste el desodorante, no me eche el desodorante. O me lave los dientes. O Yo cuando re- decimos que nosotros no nos comimos ese plato y que fue Tomás o algo. Sí. O mi papá nos pregunta que se compra un dulce y se lo mete en la nevera y nosotros no lo comemos y nos pregunta que quién se lo Y come. nadie dice eso. Muy bien. Ustedes... O cuando cuando dicen, Daniel ¿quién deja tapió el abierta la baño? caja de guayaba. ¿Quién tapió el baño? ¿Quién ¿Quién tapió el baño? ¿Quién tapió el baño? Yo no me metí a ese baño. Y nadie lo Tomás, taquea. vos sabes que fuiste vos. Y nadie dice la verdad. O sea, no diga mentiras en ese momento. Tomás. Usted siempre es el que olla. Eso es deshonestidad, ¿cierto? Entonces tenemos que ver qué importa. Fui yo mamá, qué pena, pero entonces estoy siendo honesto, se soluciona el problema y quedo tranquilo porque yo dije la verdad, ¿cierto? Y estoy agradable a Dios. Bueno, bien. oremos A ver, no, un unidos. momentico, ya vamos a orar unidos. ¿Qué aprendieron cada uno hoy? ¿Qué lección, qué mensaje importante nos han Yo dado? aprendí No, No, yo dije primero. Despacio, despacio, negro. Yo aprendí que siempre que intentemos, pues que intentemos mentir o hacer algo que esté en contra de Dios, tenemos que recordar que es que Dios nos está viendo y que no es lo que quiere para nosotros. Muy bien, perfecto, Daniel. Bueno, Tomás. que nosotros tenemos que ser honestos cuando veamos algo tirado que no nos corresponde a nosotros, llevárselo al gobierno, a la Sí. policía, pero no quedarnos nosotros porque eso sabe que no se lo agrada a Dios. Muy bien. Y nosotros sabemos que si hacemos eso, de alguna forma Dios nos recompensará por Muy hacer el bien. Muy bien, si hacemos lo correcto, Dios nos bendice. Si decimos la verdad, Dios nos bendice. ¿Tú qué aprendiste, Sebas? Yo aprendí que cuando somos honestos, no robamos, decimos la verdad, aunque tengamos dificultades, seguimos cumpliendo con nuestros deberes, Dios nos va a bendecir, Así nos es. va a dar mucha salud y mucha felicidad. Así es, paz. Acuérdese que el gozo no es que estemos todo el tiempo alegres, sino que es estar tranquilos en medio de las dificultades. Yo aprendí que el pecado muchas veces es muy sutil y se cubre de muchas formas para hacernos caer y que tenemos que estar muy atentos. Por eso yo les digo que hay que mantenernos en la palabra, hijos, para estar apercibidos de cómo el pecado se encubre para hacernos caer tan fácilmente y no solamente perjudicarnos a nosotros, sino perjudicar a nuestra familia. Por eso les digo, el día que les ofrezcan drogas, siempre piensen en su bienestar, en su salud y en la de su familia, que han entregado tanto por ustedes, y en Dios, que ha invertido tanto tiempo en ustedes, porque Y acuérdense... casi toda la gente se vuelve drogadicta porque Así dice, es. voy a probar un poquito Un a ver poquito. cómo me sabe. Así es. Y se cree en la historia del cuento del amigo, de que es muy bonito, de que es muy sabroso, que va a pasar muy bueno, y caen ahí. Y acuérdense que ustedes son personas elegidas por Dios para servir en su obra. No en vano, desde tan chiquitos están aprendiendo esto que nosotros no nos enseñaron nunca. Entonces, yo le quiero agradar a Dios, yo quiero que me abran las puertas del cielo, yo quiero entregarle un cofre lleno de presentes. Hagamos las cosas correctamente. Vamos a orar para hacer la actividad. Oremos unidos. Una, dos y tres. Amado Dios, Gracias por tu palabra que nos instruye, corrige y reprende para nuestra salvación. En este día queremos pedirte perdón por todas las obras contrarias a tu verdad
que podamos haber cometido y pueden estar afectando la unidad de nuestro hogar. Hoy nos comprometemos delante de ti a ser honestos los unos con los otros, hablando y actuando siempre con la verdad. Gracias por bendecir nuestra familia con tu dirección y consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué nos